Bueno, entonces vamos a arrancar con la unidad número 1. Bien, ahí estamos. Bueno, en la unidad número 1 justamente es la unidad que nos va a servir para el manejo del resto de lo que vamos a hacer a lo largo del año. En la unidad número 1 tiene como objetivo que ustedes entiendan cuál es la forma en que un técnico en criminalística o un licenciado en criminalística presenta su trabajo a la justicia. Vamos a aprender en esta unidad justamente cuáles son los aspectos legales que rodean a la presentación de nuestro trabajo y van a también comprender cuál es la diferencia entre un informe técnico y entre una pericia o un dictamen pericial. Van a ver que son dos cosas diferentes. Entonces, la unidad número 1 nos va a servir justamente para que ustedes entiendan cuál de los dos elementos, cuáles de los medios de prueba pueden utilizar para presentar su trabajo a la justicia y que ese trabajo sea incorporado al expediente de un hecho que se esté investigando. Bueno, eh, entonces como les decía recién, este informe técnico o esta pericia, este documento, voy a generalizar, ya sea un informe técnico o pericia como en un documento, este documento vendría a ser el puente entre el hecho o el objeto y la prueba. Nosotros lo que vamos a hacer con nuestro ejercicio profesional de la criminalística, vamos a escribir, vamos a hacer una descripción de lo que estamos observando y la forma de presentarle nuestras observaciones a la justicia es justamente a través de este medio de prueba, como por ejemplo la pericia. Entonces, nuestro trabajo, fíjense que en realidad todas las tareas que nosotros hagamos, la única manera que tenemos de hacerlas llegar es a través de un informe técnico o una pericia, y existe una tercera forma que es a través de una declaración testimonial. A nosotros también nos pueden tomar un testimonio como peritos o como técnicos criminalísticos respecto de alguna tarea que hayamos hecho. Y ese testimonio también se escribe en un acta y se incorpora a un expediente. Pero fíjense que al final nuestro trabajo no es solamente el testimonio verbal, sino que ese testimonio verbal tiene que quedar plasmado en un papel. Y eso implica para nosotros escribir. Todas nuestras tareas al final van a terminar escribiéndose en algún lugar y eso va a ser el producto final que entregamos. Nuestro producto incluye un montón de pasos y el paso final de nuestro producto, que es el que llega a la justicia, es el informe técnico o la pericia. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a empezar por acá. Bueno, fíjense, vamos a ver respecto del informe técnico y la pericia, vamos a ver cuáles son sus diferencias principales, cuál es la base normativa que regula tanto las pericias como los informes técnicos. En nuestro caso es el Código Procesal Penal de Mendoza. Y después vamos a ver cómo es la estructura tanto del dictamen pericial o de la pericia, como la estructura de un informe técnico. ¿Cuál es la diferencia entre esas estructuras? Y después, al final, les voy a comentar algunos principios de redacción. Yo he decidido llamarles de esa manera, que son como, en realidad son como unos tips o como unas pautas para que ustedes tengan en cuenta al momento de escribir y redactar el trabajo que están haciendo. Bueno, dentro de las diferencias principales que vamos a ver, lo que les voy a contar ahora es en qué se distingue, o sea, en qué se diferencia que yo presente mi trabajo a través de un informe técnico o que lo haga a través de un dictamen pericial. ¿Qué cosas van a cambiar al momento de escribir un informe técnico respecto a un dictamen pericial? Primero que nada, quiero que sepan que no solamente la forma, la estructura del informe, digamos, de lo que estoy escribiendo, va a cambiar un poco, sino que también hay un marco legal completamente diferente para el informe técnico y para el dictamen pericial. El dictamen pericial va a ocurrir en un determinado contexto y tiene determinadas particularidades de legalidad técnica que hay que cumplir.
El informe técnico no tiene esta característica en particular. Entonces vamos a aprender justamente en qué se diferencian y cuál es el punto de quiebre entre uno u otro. Bueno, vamos a la que sigue. Bueno, entonces, ¿cuáles serían estas diferencias entre un informe técnico y una pericia o un dictamen pericial? Bueno, en este punto les voy a decir que, antes que nada, yo hoy se los voy a explicar, pero ustedes, cuando los veamos, cuando ustedes vean el informe técnico y cuando vean el dictamen pericial, necesito que vuelvan acá, que vuelvan a este cuadrito comparativo o al cuadro comparativo que tienen también en el cuadernillo de la unidad número 1, y con este cuadro comparativo empiecen a mirar un informe técnico y una pericia y vayan viendo dónde radica la diferencia en cada uno para que estos puntos que yo les voy a contar ahora no queden abstractos, sino que se entiendan. Más allá que al final de la clase vamos a terminar viendo un informe técnico y una pericia y les voy a ir contando cuáles serían las diferencias visuales y de contenido de cada uno. Bueno, cuando pensamos en la función principal, yo acá lo he puesto como una acción principal, pero la función principal de uno y otro respecto del informe técnico, respecto del dictamen pericial, es menos abarcativo. El informe técnico, su función principal, su acción principal es describir. Yo describo las cosas tal y cual como las veo, como las encuentro o como llegaron a mi laboratorio. En cambio, en el dictamen pericial, yo también tengo que tener esa misma capacidad descriptiva de describir las cosas tal cual las encontré cuando yo llegué al lugar o las cosas tal cual me llegaron a mi laboratorio, pero además de describir esos hechos con el mismo nivel de detalle y de rigurosidad que en el informe técnico, además de eso, también voy a hacer un análisis. O sea que mi función en la pericia no se va a limitar solamente a describir, sino que también va a abarcar el análisis de lo que estoy describiendo. Bueno, después, este análisis justamente es lo que me va a llevar al segundo punto, que es la interpretación. En el informe técnico no hacemos interpretaciones. Yo encuentro manchas de sangre en el piso y describo las manchas de sangre tal y como las veo. No voy a interpretar nada, es decir, no voy a decir en el informe técnico que por las formas que tienen las manchas de sangre, entonces la fuente emanante se habría desplazado con dirección de sur a norte, o la fuente habría permanecido estática en ese lugar. En el informe técnico no voy a llegar a eso. Eso lo voy a hacer en el dictamen pericial. El dictamen pericial, además de haber descrito esas gotas de sangre, lo que va a hacer es interpretarlas a esas gotas de sangre. Va justamente con todo el fundamento técnico de conocimientos detrás, va a ser capaz de interpretar esas gotas de sangre. Después viene la conclusión. En el informe técnico no hay conclusión, porque yo no concluyo, porque me baso solamente en describir. O sea, en mi informe técnico describo a qué hora llegué, describo el día que era, describo las condiciones climáticas, describo quién es el testigo, describo quién estaba en el lugar, describo si el lugar estaba preservado o no, o si el objeto llega a mi laboratorio preservado o no, describo el material, describo, en el caso de la escena del crimen, describo la escena, describo los indicios que están en el lugar, describo, fin de mi informe técnico. Descripción, nada más. Yo solamente describo en mi informe técnico. En cambio, en el dictamen pericial, yo voy a hacer interpretaciones y también voy a hacer conclusiones. El dictamen pericial también va a incluir conclusiones. Yo puedo concluir. Después que hice interpretaciones o tengo un apartado donde interpreto cosas, hago análisis de cosas, después puedo concluir. Por ejemplo, por un lado interpreté que las manchas, indicio número 3, por la característica o su forma, indican que había una persona, una fuente emanante en posición estática en ese lugar. Ese es mi indicio 3. Mi indicio 4 es manchas de sangre con otra morfología. Entonces, yo de eso las describo e interpreto que las manchas de sangre del indicio número 4 iban de norte
a sur, por ejemplo, se desplazaba en ese movimiento. Después tengo un resultado, ya lo vamos a ver en la forma del dictamen pericial, tengo un resultado de laboratorio que me dice que esa sangre es sangre humana, y aparte tengo un resultado del laboratorio de genética que me dice que esa sangre humana, tanto en inicio 2 como 3, es de Juan Pérez. Entonces, ¿qué puedo concluir con todo eso? Bueno, que Juan Pérez estuvo en posición quieta en un lugar y se desplazó hacia el otro lugar. Hago una conclusión, después uniendo todas mis interpretaciones. Estas conclusiones a las que llega la pericia tienen más carácter categórico. Las conclusiones, en general, no tienen que tener, no se tienen que utilizar o no se utilizan palabras de posibilidades. Cuando yo concluyo, estoy haciendo, digamos, estoy concluyendo categóricamente, estoy diciendo que no hay lugar a dudas, que las cosas son como son. Por ejemplo, la mayoría de los resultados del laboratorio son conclusiones. Cuando yo digo que la mancha analizada es sangre, estoy concluyendo, eso es una conclusión, no hay duda. En cambio, en las interpretaciones, yo sí puedo sembrar una duda porque sería mi hipótesis más probable, pero podría llegar a no ser así la hipótesis. Esa es la diferencia entre una interpretación y una conclusión. Bueno, después como valor legal, fíjense que acá es una de las diferencias importantes. El informe técnico es un documento que registra el estado de las cosas y registra los hechos en un momento determinado. En cambio, el dictamen pericial sí es un medio de prueba. Es un medio de prueba que es autónomo, que puede utilizar el informe técnico, pero también va a utilizar un montón de otras cosas y se va a convertir en un medio de prueba. Es la forma en que yo puedo hacer hablar a los indicios mudos con el dictamen pericial. En el informe técnico no se responden puntos de pericias, no hay puntos de pericia en el informe técnico. Sí pueden haber operaciones solicitadas particularmente, de las que puedo hacer registro. Por ejemplo, a mí me puede llegar a mi laboratorio, supónganse de balística, me llega una vaina servida y me llega con un oficio de la fiscalía que me dice que proceda a determinar el calibre de la vaina. Puede estar este punto de pericia o en el caso en la escena del crimen, yo voy a ir al lugar y, digamos, con mi orden general va a ser procesar el lugar. Y yo voy a empezar a hacer las acciones que con mi método y mis conocimientos en procesamiento de la escena del crimen tenga que realizar. Entonces, en el informe técnico no necesariamente van a estar expresados los puntos de pericia. En cambio, en el dictamen pericial, legalmente está obligado a expresar los puntos de pericia. Y el perito está obligado a responder a esos puntos de pericia. En el informe técnico, no. En el informe técnico yo puedo hacer más allá de lo que me piden. Por ejemplo, me dicen procesar el lugar y yo empiezo a ver qué cosas se pueden hacer en el lugar. O me mandan la vaina y yo decido qué cosas puedo hacer con la vaina o pido información y aconsejo si puedo hacer esto o el otro. En el dictamen pericial no. Si a mí me piden que la vaina solo determine el calibre, yo no puedo hacer ninguna otra cosa más que lo que me está diciendo el dictamen pericial que haga. Respecto al lenguaje, en el lenguaje el informe técnico es descriptivo, se basa solamente en describir. El dictamen pericial también tiene un punto descriptivo, pero el resto es técnico argumentativo, porque yo lo que voy a escribir va a ser la argumentación de mis interpretaciones y mis conclusiones. El informe técnico no incluye los fundamentos técnicos, que ya vamos a ver qué son los fundamentos técnicos, y el dictamen pericial es obligatorio incluir en él los fundamentos teóricos o los fundamentos técnicos. Entonces, estas son las dos digamos, las diferencias principales entre los dos, que obviamente ya cuando los vayan realizando, cuando vayan armando informes técnicos y vayan armando pericias, van a empezar a comprender bien qué significa cada uno de estos puntos. Bueno, entonces, ahora yo recién les acabo de hablar de cuáles son las diferencias generales entre un informe técnico y una pericia, y ahora vamos a ver cuál es la base operativa que comparten.
porque para hacer un informe técnico, para hacer una pericia, hay cosas que son muy similares, hay cosas que son iguales, porque a nivel descriptivo, el nivel de exigencia en la descripción es igual para cualquiera de los dos, ya sea que haga un informe técnico, haga una pericia, mi nivel de descripción tiene que ser excelente en los dos. Entonces, lo que les voy a contar ahora, cuáles son las cosas que se comparten en los dos y cuáles son los aspectos legales que también regulan las dos tareas de la misma manera. Nosotros, por un lado, podemos ver lo de la base técnica. En la base técnica, cuando hablamos de base técnica, hablamos de esto que les estaba diciendo, la observación rigurosa, la descripción detallada y objetiva, la recolección, preservación de indicios, todo eso, ya sea un informe técnico o una pericia, es exactamente igual. O sea, yo tengo que tener la misma rigurosidad para cualquiera de las dos cosas. En el caso de los análisis, aplicación de técnicas científicas, los estudios, los contrastes y las comparaciones metodológicas, eso también es igual en cualquiera de los dos. O sea, la forma en que yo trato un indicio, si voy a hacer un informe técnico, supónganse, y tengo una mancha de sangre, no significa que en el informe técnico no necesito usar la misma técnica científica de levantamiento de la mancha de sangre que en una pericia. O sea, en los dos ese procedimiento es igual. En eso no cambia. En la base técnica, en el análisis de esa evidencia, eso no va a cambiar. Y después la validación formal también es igual, como les dije, en los dos, porque los dos, la forma de validar formalmente nuestro trabajo es a través del registro justamente escrito del trabajo que estamos haciendo. Entonces, esta es una documentación estricta, tanto el informe técnico como la pericia necesitan que se cumplan con ciertas formalidades procesales. Por ejemplo, yo no podría en un informe técnico escribir, no sé, 2 o 3 cosas y entregarlo sin una firma, sin una fecha, sin una, digamos, sin una descripción detallada de los hechos. Y lo mismo tampoco lo podría hacer en la pericia. O sea, los dos tienen tienen formalidades procesales que comparten y que son obligatorias. Y que yo, como operador técnico criminalístico y como técnico en criminalística, tengo que conocer para saber aplicarlas y para saber proceder de acuerdo al aspecto legal que regula a este documento escrito que tengo que presentar. Entonces, podríamos decir que este procedimiento inicial es común en los dos. Todo este procedimiento inicial, lo que se hace para trabajar el material, es igual en los dos. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia radica en la parte final, en lo que tiene que ver con la interpretación y el análisis de esas cosas que describí. Pero también existe una diferencia que tiene que ver con el aspecto normativo de aceptación de cargo, de aceptación de pericia, que no está presente, por ejemplo, en el informe técnico. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Fíjense que vimos recién lo que son las diferencias principales y ahora vamos a ver justamente esto que les estaba contando, que es la base normativa que regula tanto al informe técnico como a la pericia. Y en esta base normativa nos vamos a concentrar en estos artículos del Código Procesal Penal de Mendoza. Todo el aspecto formal del trabajo de un técnico en criminalística o de un profesional de criminalística, ya sea de campo o de laboratorio, está regulado por el Código Procesal Penal de Mendoza. En este Código Procesal Penal de Mendoza vamos a dividir vamos a dividir esta regulación en lo que tiene que ver con la base técnica, es decir, aquellos artículos que regulan cómo nos tenemos que manejar técnicamente. Después hay un artículo en particular que nos habla de análisis y cotejo, y después tenemos unos artículos que hacen a la validación formal, o sea, cuáles son aquellas formalidades escritas que hay que cumplir, tanto en el informe como en la pericia, para que no vayan a caer en pena de nulidad, o sea, para que no me anulen el trabajo escrito que yo estoy presentando. Así que vamos a arrancar ahora con lo que sería la base técnica. Bueno, en la base técnica vamos a ver estos 3 artículos. Acuérdense que estos artículos, todos los artículos que vamos a trabajar acá,
son artículos del Código Procesal Penal de Mendoza. Ya les voy a subir también a la plataforma el link para que puedan ir directo al Código Procesal Penal de Mendoza. Los artículos que regulan la base técnica de un informe técnico y de una pericia. Dentro de estos artículos tenemos el 208, que hace referencia a la inspección judicial, el artículo 209, que nos habla sobre ausencia de rastros, y el artículo 214, que es el que regula las operaciones técnicas. Bueno, vamos con el artículo 208, que habla de la inspección judicial. Bueno, veamos qué nos dice el artículo 208. Se comprobará mediante la inspección de personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiera dejado. Se los describirá detalladamente, punto importante, y cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. Entonces, fíjense que este artículo es el que está regulando lo que se tiene que hacer justamente con las cosas, con los objetos, lugares o personas que puedan servir o que sean elementos probatorios, o sea, elementos que sean útiles para la investigación, que puedan ser luego incorporados como como elementos de prueba para justamente aportar a la investigación. Bueno, ¿cuáles son los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta en esto? Un punto importante es que nos está, digamos, habilitando a la inspección de personas. En el caso de los criminalistas, cuando hablamos de personas, estamos haciendo referencia, cuando ustedes vean, digamos, cuando vean los finitos, esto sería como la ley más general. Cuando vas a lo finito de lo que puedes hacer, vos puedes hacer la inspección de personas como criminalista en un contexto de cadáveres. O sea, la inspección de personas vivas lo va a hacer un médico forense, un médico de policía muchas veces, pero nosotros en la cuestión criminalística, las personas de las que hacemos inspección son cadáveres. Lugares y cosas. Entonces, nos habilita a esto, a que podemos inspeccionar personas, lugares y cosas. ¿Y qué vamos a inspeccionar de las personas, los lugares y las cosas? Bueno, vamos a buscar rastro u otros efectos materiales que el hecho hubiera dejado. Y acá, cuando hablamos de efectos materiales, esto es lo que habilita al criminalista, porque si ustedes vuelven allá por primer año y se acuerdan de introducción a la criminalística, nosotros somos la parte de la investigación que aporta las pruebas indiciarias. Nosotros no aportamos pruebas directas, ni tampoco somos los que aportamos las pruebas testimoniales. Nosotros aportamos pruebas indiciarias. ¿Y qué son las pruebas indiciarias? Son los efectos materiales que ha dejado el hecho. Esas son las pruebas indiciarias. Cuando un hecho se materializa, cuando un hecho se comete, en realidad se materializa en cosas, en rastros, en pequeños rastros o pequeños indicios que nosotros como criminalistas tenemos que ser capaces de saber observar y justamente de poder colectarlos. Entonces, ¿se acuerdan la definición de criminalística de Juan, también allá del año, que les decía a ustedes que la criminalística era una ciencia autónoma, auxiliar del derecho positivo, cuya transgresión, o sea, cuando alguien transgrede al derecho positivo, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba cuando había una transgresión al derecho positivo? Eso habilitaba que la criminalística aportara pruebas indiciarias para esclarecer la verdad real. Entonces ahí es donde intervenimos nosotros, aportando estas pruebas indiciarias de que el hecho se ha materializado. Entonces, imagínense ustedes en un hecho donde dicen que entraron a robar a la casa, para que ese hecho se materialice y que pase de ser un hurto a que pase de ser un robo, nosotros los efectos materiales que vamos a encontrar es un daño en la puerta, un daño en la ventana. Ese rastro, ese efecto material es el que va a permitir, por ejemplo, en este caso, volviendo también allá primer año con las finalidades de la criminalística, va a permitir calificar el hecho. En este caso, si me entran a mi casa y me llevan algo de adentro de mi casa, hay dos opciones, o que sea un hurto o que sea un robo.
Y los criminalistas somos los que vamos a aportar la prueba material para que el fiscal determine si eso fue un hurto, es decir, me olvidé de cerrar la puerta con llave, alguien abrió la puerta y entró, o si eso fue un robo, me rompieron la puerta y entraron. Porque la diferencia entre los dos es el uso de fuerza en las cosas o violencia en las personas para el robo. Si eso no pasa, estamos ante la presencia de un hurto. Entonces nosotros como criminalistas aportamos estos efectos materiales, inspeccionamos personas, lugares y cosas para ver los efectos materiales del delito que van a ser después los elementos probatorios que van a permitir probar justamente ese delito. Entonces, este es el artículo que constituye el punto de partida de toda intervención criminalística. Cuando se habla de la inspección de personas, lugares y cosas, en esa inspección es donde entra en juego la observación del criminalista, la observación que tiene que ser directa, que tiene que ser objetiva, que tiene que ser completa y tiene que ser limpia. Tiene que ser cuando hablamos que tiene que ser directa y objetiva, tiene que ser limpia. Es decir, yo tengo que escribir lo que veo sin interpretarlo y sin agregar cosas en mi descripción. Por eso la descripción tiene que ser una descripción limpia. Para que la descripción sea limpia, tiene que ser directa, objetiva, completa y detallada. Entonces, es la que nos habilita a hacer esta tarea. Este artículo es el que nos habilita a esta inspección judicial. Y además es también el que nos habilita a que nosotros recojamos y conservemos esos elementos probatorios. Entonces, cuando nosotros hacemos un informe técnico o hacemos una pericia, en los dos tipos de trabajo, en los dos tipos de tarea, estamos aplicando justamente las reglas de este artículo. Bueno, y lo último que les he puesto acá, que sí me parece re importante, es esto, que si nosotros no hacemos una correcta observación inicial, no vamos a poder describir adecuadamente. Describir adecuadamente es lo que les dije recién, con una descripción que sea directa, objetiva, completa, detallada, ni tampoco vamos a poder interpretar, porque lo que no pudimos describir detalladamente en un principio, después no puede ser interpretado. Entonces, le vuelvo otra vez al ejemplo de las manchas de sangre. Imagínense que yo describa que hay unas gotas de sangre en el lugar y no describa acabadamente ni la forma de las gotas, ni el tamaño de las gotas, ni si estaban en un solo lugar o se disponían en línea, digamos, en una línea continua. Si yo no hago toda esa descripción completa, después no puedo interpretarla, porque el que la interpreta necesita que yo le haya dicho primero si tenían, qué tamaño tenían, cuál era la forma que tenían, hacia dónde iban los festones, si los festones eran iguales en toda la periferia de la gota, o si se dirigían hacia solo un borde de la gota. Bueno, con toda esa información, el que hace la pericia va a necesitar de esa descripción detallada para después poder concluir. Si no, no se va a poder concluir. Bien, sigamos. Entonces, este es el artículo inicial. Inicialmente nos habilita a trabajar. Bueno, este artículo también es importantísimo en nuestra tarea porque es el que nos dice, así como dato general, que la ausencia de rastro o la ausencia de evidencia también es evidencia. O sea, que algo esté ausente también es algo que nos puede permitir después, en una pericia, analizar y tener en cuenta este faltante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 209? Si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos materiales, o si estos desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado existente y, en lo posible, se va a verificar el anterior. En caso de desaparición o alteración, se averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas. Bueno, este artículo, qué cosas nos introduce en nuestro trabajo? Primero, que nos dice que nosotros tenemos que describir el estado actual de las cosas. O sea, cuando imagínate que vos llegás a la escena del crimen, tenés que describir cómo están las cosas en la escena del crimen. O te llega algo al laboratorio y describís cómo te llega en el estado actual en que te llegaron las cosas. ¿Y qué significa esto? Que el hecho no dejó rastro o no produjo efectos materiales. ¿Vieron cuando recién les decía en el ejemplo del robo y del hurto?
justamente la ausencia de daños en los ingresos de una casa a la que le han sustraído cosas del interior, esa ausencia también es importante registrarla porque también nos está diciendo algo, o sea, algo pasó que la gente que entra a sustraer cosas del interior y se las lleva, no necesitó romper nada. Entonces, eso también es decir, bueno, fue entonces un descuido que dejé la puerta abierta o es alguien que tenía llave o dejé una ventana abierta o la ventana tiene alguna falla en la seguridad y se abre fácilmente. Entonces, esta ausencia de daño sí es significativa en algunos casos. Cuando vamos a por ejemplo, un muerto en una persona que ha fallecido y hacemos el examen de cadáver. Hacemos examen de cadáver y no encontramos ningún signo externo de que tenga una herida o que tenga una lesión la persona. Bueno, obviamente que se consigna, el criminalista va a consignar que no tenía heridas visibles, no tenía heridas externas visibles. ¿Por qué? Porque eso es importante y bueno, porque esa ausencia de rastros también nos va a servir a nosotros para movernos por otra hipótesis. Entonces, bueno, tal vez o murió de muerte o falleció de muerte natural o tal vez fue una persona que se mata o que lo matan con la ingesta de alguna sustancia, llámese medicamentos, venenos, alguna sustancia que le produce la muerte y que no dejó signos visibles externos. Entonces, en ese caso también se hace constar la ausencia justamente de esos signos que nos permiten también luego analizar de forma diferente el hecho. Bueno, entonces la ausencia en sí misma también termina siendo un indicio. Entonces, por ejemplo, un vehículo en el que se sospecha que secuestraron a una persona y de repente aparece el vehículo en un descampado y vamos a hacer el examen del vehículo. Pasamos el reactivo físico alrededor de todo el vehículo y no aparece ningún rastro en el vehículo, o sea, ningún rastro dactilar se revela con el reactivo físico. Entonces, esa acción de haber pasado el reactivo físico y que no hayan aparecido rastro también se tiene que dejar consignado, o sea, también consigno que se procedió a la aplicación del reactivo físico en la totalidad de la superficie externa del vehículo y con resultado negativo para el hallazgo de rastros papilares. Entonces, esa verificación, esa ausencia también es importante que yo la deje registrada. Entonces, no solamente vamos a registrar las cosas que nos parecen indicios, sino también que tenemos que registrar aquellas cosas que sabemos que son importantes o que deberían haber estado o que deberían estar y no están y que es importante que lo dejemos en claro. Después, cuando dice que se va a describir el estado del existente y en lo posible se va a verificar el anterior, fíjense que acá ya el artículo está regulando dos aspectos diferentes, por lo menos acá en la provincia de Mendoza. Eh, el cuerpo de investigadores está dividido. Entonces nosotros por un lado tenemos los investigadores que hacen la tarea pericial, perdón, investigativa, de recolección de evidencia testimonial, los fiscales que también hacen la recolección de la evidencia testimonial, que es la que va a servir seguramente para verificar el estado anterior. Y por otro lado tenemos el criminalista, que es el que hace la recolección o la colección de la prueba o de la evidencia física. Entonces, verificar el estado anterior, a veces lo podría llegar a hacer el criminalista. Por ejemplo, nos ha pasado llegar a un lugar y que esté el video de cuando sustraen el televisor. Entonces vos ves en el video dónde estaba el televisor y suponete que tenías una repisa sobre la que estaba el televisor. También puede ser que encontrés la marca de limpieza, digamos, de la zona donde estaba apoyado la base del televisor. Entonces, esa marca de limpieza en esa zona también te está indicando una ausencia de algo en ese lugar, que algo hubo ahí y que ya no está. Entonces, eso también lo podés tomar. Y verificar el estado anterior, en general, va a ser a través de videos o testimoniales. Es la única forma que se puede verificar el estado anterior de las cosas en estos casos que les estoy comentando.
Bueno, en el caso de desaparición o alteración, también dice que se va a averiguar y se va a hacer constar el modo, tiempo y la causa de esas, pero fíjense que esto también no está dentro de lo que sería nuestro trabajo criminalístico. Así que nosotros en el trabajo criminalístico nos tenemos que quedar exclusivamente con lo que hace a hacer constar la ausencia de rastro, que también es importante en nuestra tarea. Bueno, el artículo 214 hace referencia a las operaciones técnicas. ¿Y qué nos dice este artículo? Que para mayor eficacia de las inspecciones y las reconstrucciones, se podrán ordenar todas las operaciones técnicas y científicas convenientes. Entonces, este artículo es el que habilita a que trabajen diferentes, digamos, diferentes sectores para abordar a lo mejor la investigación de un mismo hecho. Entonces, podemos usar diferentes herramientas científicas en la investigación. Entonces, en una misma investigación, para después para que sea más eficaz y también para que después nos permita reconstruir, entonces nosotros podríamos, por ejemplo, no solamente pensar en el perito criminalístico, en el técnico criminalístico que va a trabajar en el lugar, o el técnico criminalístico que va a trabajar en una inspección de laboratorio, sino que también podemos convocar otros recursos que nos sirvan para mejorar la investigación, para que esa investigación que estamos haciendo sea más eficaz. Se los bajo a un ejemplo concreto. En una investigación, supónganse donde queremos levantar rastros dactilares y además un vehículo, para cerrarlo mejor, en un vehículo donde se desplazaron unas personas que realizan disparos y después dejan el vehículo abandonado en un enfrentamiento con otros vehículos. Entonces, este vehículo abandonado tiene disparos que le originaron ese vehículo. Se cree que también desde ese vehículo se realizaron disparos y el vehículo se quedó abandonado. Entonces, cuáles son las operaciones técnicas que van a concurrir en ese lugar? Y bueno, por un lado necesito un equipo que levante la evidencia papilar, entonces que trabaje y levante rastros del vehículo, pero también necesito que se haga la inspección balística del vehículo para determinar justamente si los daños que presentan son daños de características balísticas, si quedaron elementos balísticos en ese vehículo, pero también necesito, con esta hipótesis de que tal vez desde el interior del auto también dispararon, también voy a necesitar convocar al equipo del MEP, que sería el laboratorio del microscopio de barrido electrónico, que van a levantar las muestras para determinar la presencia o no de restos deflagrados de pólvora en el vehículo. Entonces, ahí estoy convocando, estoy haciendo operaciones técnicas diversas, y lo que tenemos que tener en cuenta en esto es que la criminalística, aunque es una ciencia autónoma, no es una ciencia aislada. O sea, es autónoma en lo técnico, pero no tiene autonomía en lo funcional, porque funcionamos dentro de un proceso de investigación. Entonces, al funcionar dentro de un proceso de investigación, necesariamente tienen que confluir en ese proceso de investigación las diferentes partes. Entonces, imagínense ustedes, este año cuando se reciban, que van a ser técnicos en criminalística, si entran a robar a la casa de tu vecino, vos no vas solamente por ser criminalista, vas a agarrar tu maletín, te vas a cruzar y le vas a decir, yo te voy a levantar los rastros de la casa, porque eso no se podría hacer de forma aislada. Existe un proceso legal que regula toda la investigación de un hecho, y la criminalística, que es una parte en ese proceso legal, tiene que esperar, digamos, su turno para trabajar. Entonces, cuando hablamos de estas operaciones técnicas, y en este ejemplo que les di, bueno, los turnos en los que se trabaja también es importante conocerlos. Entonces, podemos trabajar y aplicar operaciones técnicas diversas, siempre dentro del proceso correcto de intervención. Bueno, y otra cosa que es importante es que todas las actuaciones deben basarse en métodos científicos validados. Y para esto les voy a contar un ejemplo que me parece interesante, que ha ocurrido en este año 2026. En el año 2026, a la División Balística de Policía Científica le han solicitado una pericia
una pericia en particular, que es para determinar si un elemento que funciona como supresor del sonido, conocido como silenciador, si funciona o no funciona, o sea, si cumple con la tarea que tendría que cumplir. Balística no tiene el decibelímetro, que es el aparato que mide el sonido. Entonces, al no tener ese aparato, digamos, la autoridad fiscal sugería que se hiciera una prueba presencial, o sea, que se disparara el arma sin el silenciador y se escuchara el sonido, y se disparara el arma con el silenciador y se escuchara el sonido. Bueno, ¿cuál es el problema siguiendo esta línea que les estoy diciendo que las actuaciones deben basarse en métodos científicos validados? Que definitivamente esa forma de proceder es completamente subjetiva, o sea, que yo escuche más o menos podría ser completamente cuestionado y va a depender de la persona que esté escuchando, si esa persona escucha más o menos. Y si convocás, suponete que convocás a las partes, al que quiere que se escuche y al que no quiere que se escuche, obviamente que cada uno podría decir cosas diferentes porque las percepciones de las personas no las podemos registrar, no las podemos, digamos, no las podríamos comprobar, no podemos comprobar si me está mintiendo en su percepción. Capaz que sí, realmente no lo escucha porque tiene un problema auditivo, entonces no podríamos hacer esas comprobaciones. Entonces, esa comprobación en particular sería una comprobación que no seguiría el método científico, sería una comprobación completamente inútil y que podría ser cuestionada en cualquier momento del proceso. ¿Cuál sería el método, la operación técnica correcta? Hacer el disparo utilizando el aparato específico para eso, que es el decibelímetro. Así que bueno, esto es respecto de las operaciones técnicas. Bueno, y finalmente, vamos a ver, esto bueno, en la base técnica, entonces fíjense que todos estos artículos de la base técnica son válidos tanto para que yo presente mi trabajo a partir de un informe técnico o que presente mi trabajo a partir de una pericia. Para cualquiera de las dos condiciones es válido. En el caso del análisis y cotejo también hay un artículo específico en el Código Procesal Penal, que es el artículo 257 que habla del cotejo de documentos. Y es un artículo que da reglas que nosotros, seguramente ustedes cuando tuvieron documentología, aprendieron estas reglas, pero fíjense que el Código Procesal Penal también se encargó de dejarlo asentado en los aspectos legales de este tipo de tarea técnica. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 257? Cuando se trate de examinar o cotejar algún documento, se ordenará la presentación de escrituras de comparación. O sea, nosotros, los que ya hemos estudiado criminalística, decimos, claro, obviamente que sabemos que para cotejar los documentos tienen que haber con qué compararlo. Pudiendo usarse escritos privados si no hubiere dudas sobre su autenticidad. Entonces, esto está bueno porque es el que abre la puerta a que si yo no tengo la posibilidad que la persona, digamos, esté viva para, supónganse, esto pasa mucho en los casos de sucesiones o de herederos. Entonces, si hay duda de que la firma que dejó la persona fallecida no sea de él, obviamente que ya no puedo tomar un cuerpo de escritura para comparar esa firma con la persona. Entonces, lo que me dice este artículo, que si no hay duda sobre la autenticidad, podría utilizar documentos privados que la persona haya firmado, por ejemplo, en vida. Entonces, eso también se puede hacer. Tuvimos hace muchos años un caso de homicidio donde el que estaba sospechado de homicidio también se negó a hacer el cuerpo de escritura, porque es una garantía procesal, o sea, que la persona que está imputada en un hecho se niegue a que le hagan cuerpo de escritura o que le saquen ADN, está dentro de sus derechos procesales porque no está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, en ese caso, lo que se hizo fue hacer un allanamiento en la casa de esa persona y secuestrar elementos de los que se sabía que eran escritos por él, y se hizo la comparación de la carta de amenaza con esos elementos privados, justamente teniendo en cuenta que existe esta cuestión que podrías no poder obtener el cuerpo de escritura.
Bueno, y esta última parte, esta parte que sigue es lo que termina cerrando este ejemplo que les di. Para obtención de ellos se podrá disponer el secuestro, salvo que su tenedor sea una persona que deba o pueda obtenerse de declarar como testigo. Entonces ahí también nos tenemos que ir otra vez al código, digamos, a los otros artículos del Código Procesal, que por ejemplo, supónganse que eh, nosotros queremos disponer el secuestro de esos objetos y la persona que tiene los cuadernos o el documento donde escribió el que yo quiero comparar, sea la esposa, ella se puede negar justamente, se puede abstener de entregarlos porque está avalada por el Código procesal sobre esta negativa de abstención, o esta abstención, perdón, esta negativa a declarar como testigo. Bueno, también podrá disponerse que alguna de las partes forme cuerpo de escritura. Entonces, todo esto, fíjense que algo que ustedes aprendieron en documentología está regulado en este artículo 257. De la negativa se dejará constancia, pero si se tratare del imputado, aquella no importará una presunción de culpabilidad. Bueno, y esto también va en línea con eh, justamente esta garantía constitucional, o sea que si la persona se niega a hacer el cuerpo de escritura, si se niega a que le tomen el ADN, el proceso no puede considerar eso como una sospecha, como decir, bueno, si te estás negando por algo es, aunque todos lo piensan, no lo pueden, no sé, el código estipula que no se puede considerar una presunción de culpabilidad. Bueno, entonces fíjense que este artículo regula específicamente lo que está referido a documentos y a cotejo de documentos. Es un principio general de la criminalística. Ustedes todo esto lo estudiaron en la materia en particular, y si nosotros fuéramos a hacer un informe técnico o fuéramos a hacer una pericia, en los dos casos la regulación es la misma para cualquiera de los dos, ya sea que nuestro resultado final sea informe técnico o sea pericia. En los dos casos tenemos que cumplir con esta normativa del Código Procesal Penal. Bueno, y lo último respecto de la base normativa es la validación formal. Entonces, no solamente tenemos que tener en cuenta en las cosas que se parecen o que coinciden, el informe técnico y la pericia, la base técnica y el análisis y cotejo, sino también cuáles son aquellos procedimientos legales que sí o sí tenemos que hacer para cualquiera de los dos, porque si no, no va a tener validez lo que estamos haciendo. Y esto lo vamos a ver en estos artículos del Código Procesal Penal, 147 y 48, son las actas, el 149 y el 150. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el artículo 147? Nos habla respecto de la documentación de los actos procesales. Respecto de esto, les quiero comentar que obviamente cuando uno estudia una carrera, en nuestro caso la criminalística, en el caso de la criminalística es muy importante tener en cuenta el lugar donde vos vas a ejercer tu actividad criminalística para considerar cuál es el código procesal que está regulando tu trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque esto que nos pasa acá en Mendoza, que existen ciertas regulaciones del Código Procesal Penal de Mendoza, que no están en la regulación que tiene, por ejemplo, la gente que trabaja en Buenos Aires. Nosotros en Mendoza, por nuestro Código Procesal Penal, estamos obligados a que nuestros actos sean firmados por un secretario o por un testigo. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, el criminalista no usa la firma de un testigo en el lugar, algo que nosotros sí hacemos. Si trabajas para la justicia federal, en cualquier lugar, obviamente del país que sea, porque es la justicia federal no exige que sea un testigo, sino que para la justicia federal tenés que buscar dos testigos de actuación. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto, y ustedes saber que depende de la provincia donde vayan a ejercer su profesión, tienen que empaparse de cuál es la regulación del Código Procesal Penal para lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes van a hacer. Y a esta altura de la carrera de ustedes, de tercer año, es algo que tienen que tener eh, incorporado, o sea, es algo que tienen que saberlo y que no pueden fallar en eso. Bueno,
¿Qué nos dice el artículo 147? Dice que, excepcionalmente, cuando un funcionario público o juez deba dar fe de actos que realice o se cumplan en su presencia, labrará un acta. Entonces, en toda actuación donde un funcionario público realice un acto o se cumple un acto en su presencia, va a tener que hacer un acta. Un acta en la forma prescrita por las disposiciones de este capítulo, que después los dice. Entonces, todo lo que yo haga lo tengo que dejar escrito. Significa, digamos, traduciéndolo a más sencillo. Entonces, tengo que escribir un acta con todo lo que yo haga. Y en esa acta dice que el juez o el tribunal tiene que ser asistido por el secretario. O sea, si yo soy el juez o soy el fiscal de un tribunal, eh, hago un acta y tengo que, en esa acta, me tiene que firmar un secretario. Bueno, en el caso del agente fiscal, el secretario, en un ayudante fiscal, o el ayudante, un secretario o un ayudante fiscal. En el caso del ayudante fiscal, por un auxiliar de la policía judicial o administrativa. El juez de paz y los oficiales auxiliares de la policía judicial o administrativa por un testigo. Entonces ahí indica que todas las actas tienen que tener la firma de alguien que salga como testigo, ya sea un secretario para el juez o en el caso, por ejemplo, de nosotros, que seríamos la policía judicial o administrativa, en el caso de policía científica, les estoy hablando, por un testigo. Entonces, por eso ustedes se van a encontrar cuando, a lo mejor como peritos de parte, les toque analizar la tarea que se hizo en la escena del crimen, se van a encontrar con que está firmada por un testigo, porque lo exige justamente el Código Procesal Penal de Mendoza. Ahora, respecto de las pericias, supónganse que ustedes van a hacer una pericia de parte o van a hacer un informe técnico. En ese caso, ustedes como perito de parte no están obligados a hacer su trabajo en presencia de un testigo. O sea, ustedes no buscan un testigo como perito particular para hacer el trabajo. Y fíjense que esta obligación es exclusiva para los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, del juez, o para los funcionarios de la Policía Judicial o Administrativa. Que en Mendoza, quien hace esas veces es la Policía de Investigaciones y la Policía Científica. Entonces, esto, obviamente, si ustedes hacen un informe técnico o una pericia como peritos particulares, no es que tienen que hacerlo en la presencia de un testigo. Bueno, ahora sí, antes que me vaya para allá, más allá que como perito de parte ustedes no lo tengan que hacer, sí lo tienen que conocer, porque si ustedes quisieran meter una duda en el proceso, ustedes saben que la policía, imagínense que les toca analizar un informe técnico que hizo policía científica, entonces ustedes saben que esa policía científica está obligada a usar un testigo en sus actuaciones, o que cuando se hace un allanamiento, el agente de la Dirección de Investigaciones que hizo un allanamiento también está obligado a usar un testigo. Entonces, no lo van a usar ustedes como peritos particulares, pero sí tienen que conocerlo para el momento, supongamos que les toque analizar un expediente, es decir, che, a mí me asignaron este expediente, voy a fijarme si todas las formas procesales fueron cumplidas. Entonces, por eso es importante que ustedes también conozcan esto. Bueno, el artículo 148, vieron que recién decía que tenían que elaborar un acta. Bueno, este artículo es el que regula cómo tiene que ser esa acta. O sea, qué es lo que no le puede pasar, no le puede faltar a las actas. Entonces dice que tiene que contener la fecha, el objeto, nombre y apellido de las personas que actuaren, el motivo de la asistencia de aquellos que estaban obligados a intervenir, cuáles fueron las diligencias realizadas y sus resultados, las declaraciones recibidas, si estas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, y si las dictaron los declarantes, las observaciones que las partes requieran y previa lectura, la firma de todos los intervinientes que deban hacerlo. O cuando alguno no pudiera o no quisiera firmar, la mención de él. Y bueno, después habla de los casos particulares, como por ejemplo, si tiene que firmar un ciego o un analfabeto, se les informa que el acta puede ser leída y que puede ser firmada por una persona de confianza y eso se tiene que hacer constar en el acta. Bueno, todas estas formalidades es importante que las conozcan, las del 147 y 148, porque ustedes, si se desarrollan dentro del ámbito de la policía en función judicial o administrativa,
están obligados a que sus informes técnicos cumplan con estas formalidades. Y si se desarrollan como peritos particulares, más allá que no cumplan ustedes con estas formalidades, sí saben que cuando analicen los expedientes deberían asesorar para ver si se cumplió esta formalidad en particular. Bueno, y finalmente lo que vamos a ver ahora para cerrar la clase van a ser los dos que nos quedan, que es quiénes no pueden ser testigos de actuación. Vieron que decía que para firmar las actas, el funcionario de la policía administrativa, de la policía en función judicial, tiene que tener un testigo. Bueno, cuando ese funcionario busca un testigo, el testigo no puede ser cualquier persona. Y este artículo establece quienes no pueden ser testigos de actuación. Dice que no pueden ser testigos de actuación los menores de 16 años, los dementes. Los dementes son personas, en realidad, ser demente tiene que haber una declaración judicial de que estás en esa condición de demencia. Obviamente no todo el mundo, si te encontrás con una persona con esta condición en la calle, eh, puede ser probable o no, es muy poco probable que te vaya a presentar el dictamen del juez que lo consideró demente, pero si así fuera, suponete que, porque la verdad que seleccionar un testigo es un acto bastante complicado porque nadie quiere ser testigo de actuación criminalística, podría pasar que te exhiban el papel que tiene en esa condición y vos tenés que conocer que no lo podrían haber utilizado o que no lo podrías utilizar si está en esta condición. Los que se encuentren bajo estado de ebriedad, o sea que si hay una persona con evidentes signos de que está ebria, no lo deberían, no se tiene, no es que no lo debería, no lo puedes usar como testigo, o que presentaran signos evidentes de alteración de sus facultades, o sea, o que está ebrio o que está con alguna condición de supresión, digamos, de la conciencia, ya sea por el uso de drogas, de narcóticos, no sé, de medicamentos que le hacen dar somnolencia, una persona que está muy cansada y tiene sueño, a lo mejor vos ves que se está durmiendo, obviamente en todas estas cuestiones no se debería utilizar. O una persona que está en shock, a lo mejor vos seleccionás una persona como testigo en un siniestro vial donde un camión atropelló a una persona y traes a alguien que esté testigo y esa persona queda choqueado, bueno, ahí hay una alteración de sus facultades. Si él después, si en algún momento tiene que declarar sobre las tareas que hizo el criminalista en el lugar, definitivamente va a tener una nulidad como testigo porque no debería haber sido seleccionado en esa condición. Bueno, ¿y para qué se usa este testigo o cuál es la finalidad del testigo de actuación? Justamente la finalidad es darle transparencia y darle legalidad a la tarea que realiza. Este testigo de actuación criminalística, en nuestro caso particular, tiene, en realidad la función que tiene, muchas veces se confunde, porque la gente cree, cuando vos lo seleccionás como testigo de actuación criminalística, cree que tiene que ser alguien que vos estás creyendo que es alguien que presenció los hechos y que va a relatar lo que vio. Y en realidad, el testigo de actuación criminalística tiene que ser todo lo contrario, o sea, tiene que ser una persona que sea completamente ajena a la situación, que no sean familiares, que no sean amigos, que no sean vecinos. En lo ideal es que no sea alguien que haya visto el hecho, sino que sea alguien que esté completamente ajeno a la situación, porque lo que vos buscas en tu testigo de actuación criminalística es que esa persona solamente dé garantía de que los procesos que vos estuviste haciendo se cumplieron y que vos no pusiste nada en la escena, ni sacaste nada de la escena, que no ocultaste, que no guardaste, que no eliminaste, que no omitiste. Ese es el sentido del testigo de actuación criminalística. Bueno, y el último artículo que vamos a ver en la clase de hoy es el artículo 150 del Código Procesal Penal de Mendoza, que habla sobre las nulidades. Este es un artículo muy interesante que muchos peritos de parte lo usan justamente para cuestionar el elemento de prueba, hacer que no pueda ser incorporado al proceso y con eso definitivamente se caen un montón de cosas. Entonces, supónganse la mancha de sangre que quedó en el lugar que es del homicida. Si vos comprobás que no cumple con alguno de estos aspectos legales, aunque sea el homicida, no la van a poder incorporar al proceso y eso dejaría a esa persona fuera de la escena, justamente porque no se pudo incorporar ese indicio, porque, por ejemplo, no se trabajó con el testigo de actuación, o porque, por ejemplo,
no cumple con algunas de las otras cosas estas nulidades que estipula este artículo, que son, dice que el acta va a ser nula si falta la fecha, la firma del funcionario actuante, la del secretario o testigo de actuación, o la información prevista en la última parte del artículo 148, y si fuera relevante también la hora. Entonces, si vos presentás tu informe técnico y tenés la firma del testigo, vos firmaste, hiciste todo el detalle de cómo estaban las cosas, o sea, cumpliste con todo, pero te olvidaste de poner la fecha, el acta va a ser nula. Y tal vez justo era el acta donde escribiste la mancha de sangre del sospechoso de homicidio. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, fíjense que todas estas cuestiones, estos aspectos legales que regulan, son tanto para el informe técnico como para la pericia, que tenemos que tener en cuenta esto. Lo que vamos a ver la próxima clase es la diferencia, las diferencias procesales ahora de uno y de otro, y cómo es el esquema de armado de un informe técnico y el esquema de armado de una pericia. ¿Qué tarea tienen para lo que queda de la clase? Primero decirles que obviamente el video, una vez que se termine de procesar, lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan ver. Y las actividades, la actividad de hoy se abrió hoy ya a las 17 y va a estar disponible hasta las 17 horas del próximo jueves. Siempre van a tener una semana para ver el video y para hacer la actividad. Así que les pido que cumplan con ese requisito de tiempo y hagan el cuestionario que está como tarea en la clase número 1. Bien, nos vemos entonces en la próxima clase.